gusto volver a estar con ustedes en el Ministerio de la Regeneración. Y qué gusto volverlos a saludar. Y pues aquí literalmente desde casa. Y me da mucho gusto que podamos compartir juntos una porción más de la Sagrada Escritura. Y me da mucho gusto, de verdad. Y sobre todo decirles a cada uno de ustedes que no dudo que están orando, no dudo de que siguen firmes y siguen fieles, que no podemos claudicar, sabiendo que el poderoso, nuestro Dios, nuestro Padre, siempre está a favor de nosotros, está de nuestro lado. Y seguramente sé que tú tienes esas ganas, ese anhelo de seguir adelante en tu carrera cristiana. No volver atrás, ¿no? Pon la mano, como dice Jesús, en ese arado y sigue firme hacia adelante. Y recuerda que Él está ahí con nosotros siempre. Y pues como cada vez que estudiamos la escritura, ¿qué te parece si en este momento hacemos una oración y nos ponemos en las manos de nuestro Dios? Así es que pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, ¿sí? Señor y Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento queremos poner en tus manos este tiempo de estudiar tu palabra y decirte, Señor Jesucristo, que hables a nuestro corazón y que nos lleves a lo que tú quieres que aprendamos. Guíanos a través de la palabra y con el poder y la virtud de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, que así sea. Amén. Y bueno, estudiando la escritura como lo hacemos cada día, porque es un deleite realmente el poder estudiar la palabra de Dios. Estaba leyendo en el libro de Mateo, en el capítulo 16, una lectura que conocemos muy bien, pero que definitivamente impacta en nuestro corazón. Y quiero que esta sea la porción que hoy estudiemos todos juntos. Dice que Jesucristo andaba por las regiones de Cesarea de Filipo. Y en ese momento Jesucristo, en el caminar con ellos, de repente, vamos a verlo así, se detiene. Y en ese momento Jesucristo los impacta con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y en ese momento los discípulos no titubearon en dar una respuesta, porque se nota que contestaron rápidamente diciendo, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó, que eres el profeta Elías, que eres Jeremías, ¿no? Y en ese momento pues tuvieron vastas respuestas cada uno para contestarle a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, sabemos que todo toma un giro cuando Jesucristo les pregunta a ellos, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y todos creemos que definitivamente ahí ya no tuvieron una respuesta pronto. Inclusive creemos que se quedaron callados y fue precisamente necesario que nuestro Padre, nuestro Señor, le diera a Pedro la respuesta cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero, ¿por qué para Jesucristo era tan importante que se supiera quién es Él? Y de verdad que vamos a ir caminando ahorita en el estudio de la palabra y nos vamos a dar cuenta lo importante es qué dices tú o qué dicen vosotros, en este caso a los apóstoles, que es Jesucristo. Y es que fíjate que para Jesús era importante que en la mente de los suyos, de sus apóstoles, se estableciera claramente que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Él era el Mesías que se esperaba. Porque si Jesucristo solamente fuera un maestro más,
o uno de los profetas resucitados, entonces la muerte de Jesucristo no tendría tanto valor más que un buen hombre que murió. Pero si nosotros vemos, o en este caso los apóstoles, de verdad contemplaban que Jesucristo era el Hijo de Dios y el Mesías, entonces la muerte de Jesús tendría el valor expiatorio. Porque debemos entender que ese hombre que murió en la cruz, su sangre los limpiaría de todo pecado. Y es necesario que cada persona que se acerque a la cruz vea en Jesucristo no solo un buen hombre, sino el Hijo de Dios, el Mesías, y que la sangre de Cristo Jesús, derramada en esa cruz, nos limpie a todos de pecados. Claro que Jesucristo sabía lo que la gente decía de él, claro que sí, obviamente. Sin embargo, recuérdalo, Cristo tenía el deseo de afirmar en los suyos lo que Él era. Y para que podamos comprender mucho más esta situación de lo importante que es saber quién es Jesús, quisiera que nos trasladáramos al mundo de antes. ¿Cómo es que estaba el contexto de este mundo en el que Cristo se movía junto con los suyos? Y vas a darte cuenta cómo la pregunta va causando más importancia, que es a donde quiero que lleguemos. Porque, por ejemplo, políticamente hablando, el pueblo de Israel estaba moviéndose bajo el dominio del Imperio Romano. Israel solamente era una provincia romana. Roma tenía el control de todo el mundo conocido de aquel entonces. El control político y el control comercial. Entonces Israel no tenía una identidad política, era una provincia romana. Entonces en ese momento teníamos a un pueblo de Israel conmovido por estar bajo un yugo. Pero increíblemente, por raro que parezca, mucha gente estaba feliz, aún judíos, contentos, de que Roma los dominara. Y inclusive había movimientos a favor de Roma y había movimientos en contra de Roma. Es decir, personas que estaban a favor de que los dominara Roma y estaban contentísimos. Ellos no querían que eso se acabara. Y había personas obviamente que no estaban de acuerdo en ser dominados por Roma. Y es que ahorita te vas a comprender del por qué hablamos de esto. Por ejemplo, uno de los grupos que estaban a favor de la ocupación romana eran los herodianos. Los herodianos eran un movimiento político, judíos, adictos a Roma y adictos a los Herodes, en obedecer a los Herodes. Los herodianos, por ejemplo, eran una clase económica alta, que tenían influencia y tenían poder. Es decir, Roma les daba favoritismo a los herodianos. Y ese movimiento, ellos estaban felices porque tenían la ayuda de Roma. Y ellos tenían una influencia, una aristocracia, una economía elevada. Y eso les permitía sentirse grandes dentro del pueblo de Israel. Ellos eran felices así. Y, por ejemplo, los herodianos sí son mencionados en los evangelios. Eso lo podemos ver en el libro de Marcos, en el capítulo 12, donde podemos ver que los herodianos y los fariseos eran amigos. Y un día ellos se pusieron de acuerdo para tentar a Jesucristo. ¿Te acuerdas de aquella porción que dice que, queriendo hacer que Jesús tomara una ocasión para acusarlo, le preguntaron a Jesús que si era bueno darle tributo a Roma? Y Jesucristo, te recordarás que contestó: hipócritas, ¿por qué me tentáis? ¿No? Y en ese momento Jesús dijo:
de que dónde está la moneda y de quién es la cara que está en la moneda, ¿no? En ese momento ellos contestaron, los herodianos dijeron, es el César, o sea, alabando al César. Y entonces Jesús dijo, pues dadle a César lo que es de César y dadle a Dios lo que es de Dios. Y dice que ellos se maravillaron de cómo contestaba Jesús. Entonces con esto podemos ver que este grupo de judíos estaban felices apoyando a Roma. Y Roma les daba a ellos lo que querían. Y fíjate que dentro de los discípulos, nosotros sabemos que Jesucristo que llamó a Leví o Mateo, y Mateo era un recaudador de impuestos. Esto quiere decir entonces que Mateo era herodiano, porque él recaudaba impuestos a favor de Roma. Es por eso que el resto del pueblo de Israel no veían bien a los recaudadores de impuestos, y menos porque eran de su propia nación, y no los querían. Es por eso que Mateo no era bien visto por sus propios hermanos de raza judía, porque se había vendido a Roma y había sido herodiano. Pero es hermoso porque vemos cómo Jesucristo llama a Mateo y le dice, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Este herodiano. Dice, y dejándolo todo, le siguió. Y Mateo terminó su carrera de recaudador de impuestos haciéndole a Jesús una gran comida en su casa, de mucho dinero, de gran comida, un gran banquete, donde invitó a sus amigos y a otros funcionarios públicos y se despidió de esa vida, y a partir de ahí ese herodiano Mateo terminó siguiendo a Jesucristo. Entonces, yo te digo, ¿por qué era importante qué soy yo para ellos? Es porque para los herodianos Jesucristo no les interesaba. O sea, para ellos no les importaba si Jesucristo era el Mesías o no. Aunque eran judíos, aunque conocían de la palabra, para ellos Jesucristo más bien terminó siendo una amenaza para ellos. Entonces, ¿qué dicen las gentes que soy yo? Pues los herodianos dijeron, tú para nosotros eres una amenaza. Esos son el grupo o el movimiento que estaba a favor de la ocupación romana. Pero la escritura también nos deja ver que hay otro grupo dentro de estos movimientos. Uno en contra de Roma es los celotes, que también son mencionados en la escritura. Por ejemplo, la historia nos deja ver que el movimiento de los celotes era un movimiento judío político, obviamente nacionalista, pero ellos eran conocidos por ser guerrilleros. Y el objetivo de los celotes era estar en contra de Roma y tener a una Jerusalén independiente de la autoridad de Roma. Ellos se llamaban celotes por el supuesto celo por Dios y por la norma divina, por la doctrina. Sin embargo, su celo los llevaba a ser guerrilleros, inclusive a ser muy, muy violentos. Y ellos estaban en contra del Imperio Romano, siendo judíos. Y otro dato curioso es que Jesús también dentro de sus apóstoles llamó a Simón el celote. Y esto es interesante porque dentro de sus apóstoles entonces tenía Jesucristo a Mateo, que había sido herodiano, y a Simón, que había sido celote. Imagínense, dos que en sus ideales eran contrarios y que en ese momento terminaron regenerándose, terminaron unidos y alabando al Dios verdadero. Y esto me lleva también a que podamos comprender cómo Jesucristo a los que llamó, los llamó de diferentes maneras de ser, como aquellos que Jacobo y Juan, por ejemplo, que el mismo Jesucristo les puso los Boanerges, que todos sabemos que eran los hijos del trueno, por el carácter, ¿no?, agresivo que ellos tenían, Jacobo y Juan. Pero eso nos hace ver cómo esta diferencia
que ellos tenían en personalidad y en carácter, Jesucristo los llamó. Pero volviendo al punto de la pregunta, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Pues para los celotes, ¿quién era Jesús? Pues de alguna manera les convenía estar con Jesús, pero no tanto porque ellos sí creyeran que Jesús era el Mesías que había de venir y los iba a limpiar de pecado. Más bien ellos vieron en Jesús el líder guerrillero que era muy posible que los podría ayudar a liberar de Roma. Entonces imagínate la importancia de la pregunta, ¿no? Si para unos era una amenaza, para ellos podía ser un líder, pero guerrillero, lejos de lo que Jesucristo anhelaba que Israel supiera de él. Ahora bien, si nos vamos por ejemplo al ámbito doctrinal, Jesucristo vivió en una época donde la doctrina, donde estaban los escribas, los fariseos, los saduceos y estos movimientos que ya mencionamos, pero creo que doctrinalmente había una grande corrupción doctrinal, tanto que nosotros lo hemos leído en la escritura como los mismos judíos le daban mucho más valor a la tradición de los ancianos, ¿no?, que a las mismas normas de nuestro Señor. Inclusive cuando tú lees Marcos capítulo 7, Jesucristo les dice precisamente a ellos, echándoles en cara, sacando al profeta Isaías, cuando les dijo que se cumplía lo que había dicho Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces imagínate la corrupción, ya no era la doctrina de Dios, sino mandamientos de hombres. Entonces esto es algo en el cual para ellos no era un anhelo de esperar al Mesías, sino era seguir teniendo un control de la doctrina y haciendo el gusto de ellos y no tanto el gusto de Dios. Por ejemplo, si nos vamos al templo, al santo templo de nuestro Dios, te vas a dar cuenta cómo Jesucristo terminó trastornando las mesas que estaban afuera del templo, que terminó siendo un mercado, ¿no? El templo terminó siendo un mercadería, y Cristo por su celo terminó trastornando las mesas, en una circunstancia donde los mismos guías de la doctrina no hacían nada porque esa mercadería se terminara. Y si vamos a los que daban palabra de Dios, a esos rabinos, a esos pastores o a esos ministros de la palabra, pues encontramos mensajes de doctrina convenencieras, ¿no? Basta con leer, por ejemplo, Mateo 23, en donde si tú lees Mateo 23 te vas a dar cuenta de cómo Jesucristo termina usando calificativos fuertes en contra de esos pastores de ese tiempo, en donde les dice hipócritas, les dice necios, les dice ciegos, les dice sepulcros blanqueados. Entonces imagínate, si la pregunta otra vez, voy a decirlo mucho, no agarra valor la pregunta de quién dicen las gentes que soy yo, porque para los líderes religiosos de ese tiempo, ¿qué era Jesús para ellos? Igual, una amenaza, un enemigo, inclusive al que tenían que crucificar. Y si lees la escritura, siempre buscaron ocasión, ¿no?, para hacerle daño a Jesús. Y Jesucristo muchas veces tuvo que escapar porque su hora no había llegado, y tuvo que salirse de ahí. Entonces es interesante ver el contexto en el que se movió nuestro Señor Jesucristo y la importancia de esta pregunta. Ahora, por ejemplo, en cuestión de la sociedad que se vivía, del entorno cosmopolita, porque al final eran muchas las naciones que dominaba Roma, y había mucha gente de muchas naciones. Podemos nosotros verlo, por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios,
en el capítulo 1, fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 22, fíjate cómo dice, porque los judíos piden señales y los griegos lo que más buscan es sabiduría. Entonces, en el mundo en el que Jesucristo vino, aparte de la política, el helenismo, la filosofía griega, había invadido todo eso. Aun cuando Roma, por ejemplo, había conquistado a los griegos, pero la filosofía griega había invadido y seguía vigente en el tiempo de Roma. Y como lo podemos ver aquí, Pablo le dijo a los corintios cómo es que los griegos buscaban sabiduría, ¿no? La filosofía griega estaba al por mayor, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la autorrealización, la búsqueda de la belleza, las artes, los Juegos Olímpicos. Inclusive el apóstol Pablo creemos que estuvo ahí, ¿no? Porque inclusive él tomó diciendo, todos corren en el estadio y uno recibe el premio. Ustedes hagan lo mismo, pero en la carrera cristiana, ¿no? Y también lo vemos en Pablo platicando en Atenas, en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Tú puedes ver a un Pablo que llegó a Atenas y se le permitió hablar de Jesucristo. Él habló de Jesucristo, habló de Dios, que Él no habita en templos hechos por los seres humanos. Pero podemos verlo ahí, cómo es que cuando comenzó a hablar de Jesucristo les interesó muchísimo a los griegos, a los varones de Atenas. Pero dice que cuando habló de Jesucristo y de la resurrección, todos comenzaron a burlarse. Y todos comenzaron a darse la vuelta y le dijeron, sí, olvídate de esto, otro día te escucharemos. Entonces en ese momento, que la gente escuchara de un Mesías, del Salvador del mundo, y que había muerto y resucitado, les pareció una locura. Entonces, ¿qué dicen las gentes filosóficas que era Jesús? Imagínate. Entonces te das cuenta de que la pregunta adquiere un valor maravilloso. Y qué necesaria es la pregunta, inclusive para nuestros días. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 6, fíjate, Jesucristo ya había muerto, Jesucristo ya había resucitado, Jesucristo estaba por irse al Padre y alguien por ahí alzando la mano. Y en ese momento pues Jesús está por ascender a los cielos, pero ve que alguien alza la mano y dice, es que tengo una pregunta, ¿no? Y Jesús lo atiende y le dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Imagínate, todavía alguien anhelando de que Jesucristo se levantara en armas y restaurara el reino de Israel. Entonces de repente dices tú, pues ¿qué pensaba esta persona que era Jesús? ¿Habría sido un celote el que hizo esa pregunta? ¿O quién es el que hizo esa pregunta de si nos vas a devolver el reino de Israel, nos vas a librar de los romanos o no? Entonces yo quiero creer que pocos seres humanos en ese momento de la ascensión, pocos humanos entendieron a Jesucristo, comprendieron que verdaderamente Él era el Hijo de Dios y la misión redentora que Él tenía. En el día de hoy, en nuestros días, por ejemplo, el libro de Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol, porque todo lo que fue es lo que será, lo que es hoy. Y lo que será la repetición de lo que vivimos ahora. Entonces definitivamente yo creo que en este tiempo no estamos muy distantes de lo que Jesús vivió y los apóstoles en aquel entonces. Yo te garantizo que en el día de hoy muchos siguen viendo a Jesús político. Yo te aseguro que muchos siguen viendo a Jesús filosófico.
Y creo que muchos siguen viendo a Jesucristo como un revolucionario social. Otros verán en Jesucristo a ese eh, maestro religioso, ¿no? O quizás muchos eh, ven a Jesucristo como el gran negocio económico, ¿no crees? Porque lo podemos ver como ahora Jesucristo ha servido para llenar las bolsas de dinero de muchas personas. Entonces, si es el Mesías o no, ellos solo ven el negocio o ven a un interés a lo mejor de sabiduría, etc. Pero lo importante de la porción de ahora es para ti. ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Y tú qué dices que es Él? ¿Lo ves a través de los ojos de un herodiano? Es decir, ¿te gustaría meter a Jesucristo dentro de tu política? ¿O tú eres un cristiano que dentro de tu congregación eres un celote? ¿Eres un guerrillero dentro de la iglesia? ¿O eres un fariseo que quizás tiene mucho conocimiento de la palabra, pero quizás poco amor y misericordia? ¿Qué es Jesús para ti? Y yo quiero en este momento invitarte a que tú te des la oportunidad de hacerte a ti mismo esa pregunta y que caigas a la razón de cómo estás comprendiendo tú a Jesucristo y cómo lo estás viviendo. Porque si es importante, si Jesús en este momento estuviera y te dijera, oye, ¿qué dices tú que soy yo? ¿Qué contestarías? Y yo quiero invitarte a que hagas esa pregunta y que si es necesario, te quiero invitar a que regeneres tu fe. Regenera tu fe y vuelve al comienzo de cuando tú te entregaste a Jesucristo. A que reconozcas a Jesucristo. A que reencuentres a Dios y a Jesucristo. Fíjate lo que dice Juan 17:3, que es una cita conocida. Dice Juan 17:3, porque quiero que tú lo comprendas. Dice, y estas son palabras de Jesucristo, dice, y esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, papá, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, hablando de Él, a quien tú has enviado. Entonces, la vida eterna es verdaderamente conocer a Dios, quién es Él, qué es lo que ha hecho por nosotros, y quién es Jesús, y qué es lo que Él está haciendo por nosotros. Y yo sé que es una tarea muy maravillosa, muy hermosa, y sé que es de mucho tiempo, porque necesitamos estar en intimidad con Jesús para conocerlo. Fíjate que aquí mismo en Juan, en el capítulo 21, que es el último capítulo de Juan, Juan estaba tan emocionado de haber conocido a Jesús, de haberlo conocido como realmente, como su Señor, como su Salvador, como su Maestro, que cuando terminó de escribir estos 21 capítulos, que en aquel entonces pues no había capítulos, hoy tenemos 21, pero fíjate lo que dice en el último de los versos, dice, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir acerca de Jesús. Entonces, es una grande tarea y hermosa. Y es necesario que conozcamos a Jesús, a ese Jesús amigo, a ese Jesús maravilloso, al Hijo de Dios que por amor dio su vida por nosotros y que está ahí para nosotros todos los días, todos los días. Y quiero decirte que Jesucristo tiene muchas facetas de las cuales me gustaría estudiar más adelante con ustedes,
pero quiero que vayamos a Hebreos en el capítulo 4 y te lo quiero leer en esta versión de la Biblia, que es la Biblia al día. En el libro de Hebreos capítulo 4, en el versículo 14, para que veas una faceta de nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él. Y dice Hebreos 4, 14 en adelante, para que lo veas y lo puedas leer. Dice: pero en Jesús, quien es el Hijo de Dios, tenemos un gran sacerdote que subió al mismo cielo para ayudarnos. Y nunca debemos dejar de confiar en Él. Porque nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, porque un día pasó por las tentaciones que a diario pasamos nosotros. Y si bien es cierto que Él no cayó en las tentaciones, Él nos comprende a nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios y hallaremos allí misericordia y gracia para el momento en que lo necesitemos. Entonces fíjate, ¿quién es Jesús? El gran sacerdote que está comprendiéndome y entendiéndome, amándome, apoyándome. Y dice aquí mismo en el libro de Hebreos, en el versículo 7, en el capítulo 7, en el versículo 24, dice así: pero como Jesús, no necesitamos otro sacerdote como Él. Dice, no necesitamos otro sacerdote porque Él puede perfectamente salvar a los que se acercan a Dios por medio de Él. Como es eterno, eternamente recordará a Dios que un día Él pagó con su sangre nuestros pecados. Él es, por lo tanto, exactamente el tipo del sumo sacerdote que necesitábamos: santo, inocente, sin mancha de pecado, no contaminado por la cercanía de pecadores, y además ocupa el más excelso lugar junto a Dios en el cielo, y Él siempre está de nuestro lado. Entonces, yo te invito a que te acerques a Jesús, a ese pontífice que se puede compadecer de nosotros, y que en este momento cambies tu perspectiva de quién es Él para ti. Ahora comprendes por qué Jesús hizo esa pregunta. Y si hoy te la hiciera a ti, ¿qué contestarías? Así es que te invito a que lo busques de todo corazón y que conozcas a ese amigo que no te abandona, que ríe, que se goza, que ama a los niños, a Jesucristo hombre. Por eso a Él le encantaba decir el Hijo del Hombre, porque Él nos entiende perfectamente. Olvídate de filosofías, olvídate de circunstancias que no se presentan a Jesús como Él quiere ser conocido. Cristo quiere que tú lo conozcas. Búscalo de la manera que Él quiere ser buscado, y lo vas a encontrar y lo conocerás, y sinceramente te va a impactar ese Jesucristo. Espero que te haya gustado muchísimo esta porción de la Sagrada Escritura, y sé que así es. Y no se te olvide compartir nuestros videos, que le des like y que te suscribas si no te has suscrito. Que Dios te bendiga mucho, y me dio mucho gusto estar aquí, y hasta la próxima en este ministerio de la regeneración. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.